Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta nueva serie de Nona Bienestar llamada Usted está aquí, mitos y no tan mitos del bienestar holístico. Este podcast es un pretexto para reflexionar sobre aquellos temas que escuchamos que deberíamos integrar en nuestra vida para nuestro bienestar y que muchas veces ni entendemos o no nos late o simplemente seguimos nomás porque sí. Pero, ¿de dónde salieron esos temas? ¿Son nuevos? ¿Ya se hacían antes? ¿Son tendencia? ¿Qué son? Aquí trataremos de darnos un clavado a la historia, la cual muchas veces está justo ahí para ayudarnos a formularnos las preguntas justas. Y si nos habla a través de mitos, mucho mejor, porque entonces lo podemos escuchar también a través de los oídos de la conciencia. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la identidad. La vida es una ficción por partida doble. No vemos tanto a los demás como a aquellos a quienes sustituyen. No nos vemos tanto a nosotros mismos como a otros con quienes nos identificamos. Palabras de Eric Bentley de su libro La vida del drama. Date un momento para recordar cómo eras cuando eras infante. A pesar de las diferencias cualitativas, ahora eres mayor, más grande y presumiblemente más sabio o sabia. Sin embargo, sigues siendo el mismo individuo que cuando eras niño o niña. El tú niño y el tú adulto son la misma persona. El problema de identidad personal radicaría en preguntarse, ¿en qué condiciones es un individuo a la vez la misma persona que un individuo en otro momento? En otras palabras, ¿qué tipo de cambios puede sufrir una persona y sin embargo seguir existiendo? Una posible respuesta es que una persona es simplemente un organismo humano. Mientras él o ella siga siendo el mismo organismo humano, él o ella sigue siendo la misma persona. Pero realicemos el siguiente experimento. Supongamos que un científico te quita el cerebro y se lo pone en su cabeza, mientras que su cerebro, previamente extraído de su cabeza, lo pone en tu cabeza. Una vez realizado el cambio, una persona externa torturará a alguno de los dos, ya sea al científico que tiene tu cerebro y mantiene su cuerpo, o bien a ti que tienes el cerebro del científico, pero conservas tu cuerpo físico. Te dan la opción de elegir. ¿A quién le pedirías que torturara primero? Si tú crees que solamente eres un organismo, optarás por pensar que tú eres la persona que tiene el cerebro del científico y pedirías que se torture al científico que tiene tu cerebro. Sin embargo, ¿qué no el cerebro es también un organismo? Y un organismo no deja de existir solo porque se someta a un trasplante de órgano. Por lo tanto, si decides que se torture al científico que tiene tu cerebro, estarás asumiendo que tú no eres un organismo y que tu identidad se determina de otra manera. La importancia de este experimento mental es doble. En primer lugar, muestra que la naturaleza de la identidad con el tiempo no es evidente. Al principio estamos tentados a suponer que solo somos organismos, pero los experimentos mentales nos llevan a cuestionar esta suposición. La pregunta sobre la identidad personal está vinculada a otra pregunta más amplia sobre el yo. ¿Qué es exactamente lo que nos importa cuando estamos actuando por interés propio? El experimento mental sugiere que el interés propio está conectado a la preocupación por nuestras experiencias y nuestros recuerdos en lugar de nuestros cuerpos. Estas reflexiones sobre el ser las podemos encontrar en innumerables obras literarias que nos transportan a viajes profundos de nuestro ser. Un ejemplo de ello es la novela de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, donde el autor excava profundamente los recovecos de la memoria, tocando el tiempo y el espacio, de tal manera que surgen involuntariamente pensamientos que se mezclan con el presente, haciendo que la realidad sea una ilusión. Y nos hace cuestionarnos incluso el tiempo presente al decir que
A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas. Esta es una cita de su libro. Por otro lado, tenemos el libro del psicólogo Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, quien al estar encerrado en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial, no doblegó su espíritu y se aferró a él más allá de su cuerpo maltratado. Lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Cita de Viktor Frankl. Entonces, antes de cerrar la cápsula, volvamos al experimento citado anteriormente. El filósofo británico John Locke argumentó que ambas personas con los cerebros intercambiados son exactamente iguales cuando están conectados psicológicamente, ya que lo que las hace ser es la memoria. ¿Cuál es el punto que los hace ser? Tal vez el momento, el instante en que ambos vivieron el experimento. Para terminar, vamos a imaginar que un teletransportador nos desintegró y luego transmitió información de nosotros a una estación espacial en Marte, en donde construyen a una persona cualitativamente indistinguible a ti. ¿Esto significa que viajaste a través del espacio y ahora existes en Marte? ¿La persona que han creado es la misma que previamente se desintegró? ¿Qué pasaría si el teletransportador creara 2 duplicados de uno? ¿Sobrevivirías en este caso? ¿Cuál de los 2 serías tú? ¿Es mejor que haya 2 personas? ¿O solo una persona que esté conectada contigo de esa manera? Esta y muchas otras preguntas podemos seguirnos realizando al estar hablando del ser, del yo soy. Esto que actualmente muchas veces se dice que está de moda, cuando en realidad es algo que hemos estado pensando como humanos, como especie, a través del tiempo. En el episodio 16 de nuestro podcast Meditación, Mitos y Cuentos, hablamos de Artemisa y de cómo ella trasciende el ser viviendo lo que es. El saber lo que queremos y ser fieles a ello nos lleva a vivir una vida en armonía y libertad. Te dejo la liga en las notas del episodio por si quieres escuchar el relato de Artemisa y después realizar la meditación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta cápsula de reflexión sobre los mitos y no tan mitos de lo que ahora llamamos vivir en bienestar. Nos escuchamos la próxima semana y no se pierdan el episodio de Meditación, Mitos y Cuentos para seguir reflexionando sobre el individuo. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Nona Bienestar en Instagram y Facebook, y si quieren seguir escuchando estas cápsulas, así como meditar conmigo escuchando mitos y cuentos, me encuentran en las plataformas de podcast como Spotify, iTunes, YouTube, y solo ponen Nona Bienestar. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que solo puedes conocerte a ti misma, a ti mismo, como realmente eres.